El abuelo de Ata siempre decía: si quieres entender el presente, tendrás que echarle un vistazo al pasado. Y Ata siempre hacía caso de las palabras de su abuelo, porque su abuelo era un hombre muy sabio. En la casa de Ata había un roble y una palmera. Sobre la palmera durante el día se posaban los pájaros más hermosos que Ata había visto jamás. Y bajo el roble, todas las tardes, su abuelo le enseñaba una nueva posición de manos. Ata tenía tantas ganas de sacarle un delicioso sonido a aquel dichoso violín, pero el violín de mamá era demasiado grande para las pequeñas manos de Ata. Así que las clases de violín del abuelo eran pero que muy largas. Duraban toda la tarde. Pero no solo eso. También eran intensas y divertidas. El abuelo ilustraba sus enseñanzas con cuentos, historias, relatos, adivinanzas. A Ata le encantaban aquellas clases de violín. Además, el abuelo, para que Ata comprendiera el increíble sonido que en un futuro ella también podría sacarle aquel increíble instrumento, el abuelo tocaba para ella. Y cuando el abuelo tocaba el violín, Ata no pestañeaba, no hablaba, no se movía, solamente escuchaba y sonreía. Mamá tenía que llamar a Ata y al abuelo insistentemente, un montón de veces para que fuesen a cenar. Ata y el abuelo estaban tan ensimismados con aquel violín que no escuchaban a mamá normalmente. Así que finalmente mamá tenía que coger al abuelo y a Ata por las orejas y sentarlos en la mesa para cenar. Papá, el abuelo y Ata se reían. Sí, se reían mientras cenaban. Y mamá, bajo una sonrisa pícara, fingía estar enfadada. Y decía: la cena no se debe comer fría. Una mañana, Ata estaba en su clase, mirando por la ventana. Su cabecita atribulada había decidido que ya llevaba demasiadas horas en el colegio y que podía permitirse el lujo de dejar de escuchar por un momento a la maestra y comenzar a imaginar cosas con su gran imaginación. Así que Ata comenzó a pensar en la vuelta de regreso a casa, en su abuelo, en su madre, en su padre, en estar sentada bajo el roble, en aquel increíble violín, en todo aquello tan divertido que iba a hacer en cuanto llegase a su hogar. Aún le quedaban a Ata muchísimas cosas por pensar y muchísimas cosas por ser, cuando de pronto Ata escuchó un ruido enorme, un trueno en el cielo. Aquel ruido le hizo despertar de su sueño. Ata jamás había escuchado una tormenta tan enorme en medio de un sol tan espléndido. La tormenta, los truenos, asustaron muchísimo al director del colegio, que enseguida mandó a todos los alumnos y alumnas de la clase de Ata a bajar al salón de actos. Ata bajó por las escaleras con sus compañeros y compañeras y cuando llegó al salón de actos se dio cuenta de que todo el colegio estaba allí,
El director, los maestros y las maestras cerraron las puertas del salón. Todos se escondieron bajo las butacas, se agacharon entre ellas. El director apagó las luces del salón de actos y de pronto se escuchó un enorme silencio humano. Aquellos ruidos tan espantosos eran demasiado grandes como para competir contra ellos. Ata no entendía nada. Escuchaba a las personas adultas hablar sobre cosas que ella no entendía. Escuchaba hablar sobre una guerra, sobre personas heridas, sobre bombas. Ata no entendía mucho de todo aquello, pero podía sentir en sus manos, en su piel, en el sudor de su frente que algo no iba bien, no iba nada, pero que nada bien. De pronto Ata sintió un deseo irrefrenable de ver a su familia, de estar sentada bajo el árbol, de volver a casa. Tenía ganas de ver a papá y a mamá y al abuelo. Los echaba muchísimo de menos. Tenía muchas ganas de verlos y quería verlos ya. Doce larguísimas horas después, por fin, el ruido cesó. Ata pensó que se había quedado sorda. El director encendió las luces del salón de actos y abrió las puertas. Y todos los niños y niñas salieron al patio. Cuando Ata vio todo aquello, cuando Ata vio lo que fuera había ocurrido, no tenía palabras. No había palabras en el diccionario del colegio para describir todo aquello. ¿Qué se supone que tiene que hacer una niña de 8 años ante eso? Ata vio a personas disgustadas, a gente arrodillada en el suelo, a cosas derruidas, a personas heridas. De pronto Ata alzó la vista y de entre los escombros apareció su padre. Ata corrió hacia él y le dio el abrazo más grande que le había dado jamás. No podía dejar de tocarlo. Ata tocó el pelo de su padre, sus ojos, su nariz, sus labios. Y cuando le vio la cara se dio cuenta de que algo no iba bien. De que aquella tarde no habría clase de violín, ni un roble bajo el que sentarse. Ata preguntó por el abuelo y por mamá, pero tenían demasiada prisa. Papá sostenía una bolsa en la mano y una mochila en la espalda. Papá le dijo a Ata que tenían que marcharse, que aquel lugar en el que habían vivido siempre ya no era seguro, que algo horrible había ocurrido. Papá cogió a Ata en sus brazos, la apretó contra su pecho y ambos comenzaron a caminar. No eran los únicos, en la misma dirección caminaban cientos, miles de personas. Todos y todas buscaban lo mismo, algo llamado frontera. Ata comenzó a imaginar para distraerse. Comenzó a imaginar aquello de lo que tanto hablaba la gente, aquello llamado frontera. Ata pensó que sería una casa enorme, donde pudiesen entrar todas aquellas personas que iban con ellos, incluso los animales, los niños y las niñas, los adultos, todos. Papá y Ata caminaron, y caminaron durante horas, destrozados, tristes. Con el paso del tiempo, con el paso de los días, de las horas y de las semanas, Ata y papá llegaron a un océano infestado de barcas y de gente enferma. Ata miraba a papá, papá miraba a Ata. Realmente no sabían qué hacer. Papá miraba a Ata y no entendía por qué. Solo sabía que no la había educado para eso. Papá y Ata tuvieron algo de suerte. Y se subieron en una de las barcas. Papá se quitó la chaqueta y arropó a Ata. El frío en alta mar era increíblemente fuerte, gélido. Ata sonrió a papá para reconfortarlo. Papá le guiñó un ojo y Ata se quedó dormida del agotamiento.
Papá estaba sorprendido. A pesar de la corta edad de Ata, Ata lo estaba haciendo fenomenal. Al poco tiempo, no saben bien cuánto, Ata y papá llegaron por fin al lugar donde se encontraba aquella frontera. Enseguida Ata se dio cuenta de que aquella frontera no era una casa, era como una especie de puerta. Papá le explicó que al otro lado de aquella puerta estaba su nueva vida. Ata no quería una nueva vida. A Ata le encantaba su vida anterior, no aquella, pero no tenía más remedio. Papá le explicó a Ata que esa puerta solo estaría abierta durante un tiempo y que luego se cerraría para siempre. Así que tenían que darse prisa, tenían que cruzar aquella puerta para llegar a una vida muchísimo mejor que la que ahora tenían. Ata, para relajarse, se sentó un poquito delante de la frontera. Intentó una nueva posición de manos, imaginándola, pero ni siquiera tenía fuerzas para eso. De pronto Ata escuchó a su abuelo y sintió el tirón de orejas de mamá. Ata le dijo a su padre que no se preocupase por nada. Había gente que los echaban de sus casas, pero también había personas que lo recibían en la suya. Con el paso del tiempo, Ata siempre le diría a sus hijos, sobre todo cuando veían aquel violín roto decorando el salón, siempre le decía a sus hijos que si querían entender el presente, tendrían que echarle un vistazo al pasado.